¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Zona Fantasma. Ya saben, este lugar donde hablamos sobre cine, sobre series, sobre streaming, música, todo lo que tiene que ver con la cultura del entretenimiento. Este es el episodio número 7 de estas radiografías que estamos haciendo de los personajes principales de la serie de HBO Succession, donde ya hemos hablado de Logan, de Kendall, de Shiv, de Roman, de Conor Roy. La semana pasada hablamos un poquito de la personalidad de Tom. Y en esta entrega toca turno, por supuesto, al primo Greg the Egg, interpretado por el actor Nicholas Brown, que yo lo ubico su trabajo pasado, sobre todo por ser parte de la película The Perks of Being a Wallflower, que, si no me equivoco, acá en América Latina, al menos en México, tradujeron como Las ventajas de ser invisible. Y Nicholas Brown sobre todo ha formado su trayectoria sobre todo con participaciones secundarias en algunos shows televisivos de Estados Unidos. Ustedes ya con su sabiduría habitual, como todas las semanas, seguramente me estarán poniendo ahí en los comentarios en donde más ustedes recuerdan el trabajo de Nicholas Brown. Vamos a arrancar con este personaje como lo hemos hecho con todas las radiografías, hablando un poquito sobre referencias, de dónde viene el personaje, la escritura del arco de este personaje. Y yo encontré dos que son como muy habituales. Una, por ejemplo, la leí en un artículo del New York Times, donde pues se refieren un poquito a la personalidad de Greg, la vinculan con la de un personaje de una obra de William Shakespeare, que es, bueno, como ustedes saben, bastante común que se vincule a Succession con la obra shakespeariana. En este caso, creo yo, la referencia más explícita, me refiero a The King Lear, el rey Lear. Y en este artículo, en este blog, el New York Times, pues de alguna forma veía como cierta cercanía entre el primo Greg y el personaje llamado el bufón, The Fool, le llaman en la obra en el inglés original, un personaje que es una especie de comic relief, pero también a su vez sirve como una especie de conciencia de Pepe Grillo de Pinocchio para el rey, que aunque es un personaje como bastante humorístico, también tiene esta personalidad crítica, y es el único personaje en The King Lear que es como capaz de criticar las acciones del rey, un poquito por esta personalidad que tiene. Entonces se le vinculaba de alguna forma a Greg en este sentido. También he leído por ahí en un par de medios que se le asocia un poquito con la personalidad de Nick Carraway, que, si ustedes no lo ubican, es un personaje de la obra de Scott Fitzgerald, El Gran Gatsby. Si ustedes han visto la adaptación cinematográfica de Baz Luhrmann de esta obra, pues se acordarán que Nick Carraway es interpretado por Tobey Maguire, que es como una especie de narrador, una especie de personaje que está ahí en la acción, pero que también ve todo desde fuera y lo va narrando para todos nosotros. Entonces, creo que estas dos referencias, aunque válidas, creo que sí responden un poco al inicio del personaje de Greg, que es un personaje, creo yo, que ha evolucionado. Sí es sin duda, sí veo como en la personalidad de Greg tanto a Carraway como al The Fool de The King Lear, pero también creo que el personaje de Nicholas Brown ha cambiado demasiado, ¿no? Y esa es una de las características que lo hace único, porque si nosotros vemos la construcción de personajes de los hermanos Roy, están basados siempre como en arquetipos de narrativas muy clásicas. Y lo hemos visto, ¿no?, a lo largo de estas radiografías, donde hemos hablado, como les decía, de la obra de Shakespeare, hemos hablado de mitología griega, hemos hablado de Imperio Romano, incluso hemos hablado de Hollywood clásico. Las personalidades de los hermanos Roy y de Logan están basadas como en estos, pues sí, ¿no?, en estos estereotipos de narrativas muy clásicas, que es algo lo que no tiene Greg. Greg sí es un personaje en ese sentido como mucho más moderno y mucho más flexible. Entonces esto lo hace también pues un tipo bastante interesante, y eso me lleva pues a empezar
a entrarle de lleno a estos puntos, a estos highlights que hacen único al personaje del Primo Greg en esta sección que está dentro de todas nuestras radiografías, que la llamo la fuente de su poder y de su maldad. Si les soy súper sincero, me estaba costando un mundo como poder seccionar al Primo Greg, la personalidad. Entonces me topé con una entrevista a Nicholas Brown, al actor que interpreta a Greg, del New York Times también, en donde me parece que hace como una definición increíblemente acertada del personaje y de su evolución, a lo largo de estas 4 temporadas. Nicholas Brown decía: Greg es el tipo en la habitación que no lo entiende, que quiere entenderlo y que quiere estar allí. Que, como les digo, me parece pues una definición bastante exacta y fascinante de su propio personaje, y que también me ayudó para esta radiografía para un poquito segmentar la fuente del poder y de la maldad de Greg, que vamos a dividir en 3 personajes: el tipo que no lo entiende, el tipo que lo quiere entender y el tipo que quiere estar allí. Al principio, en la primera temporada sobre todo, yo percibía a Greg como un personaje que iba a ser como una especie de balanza moral, es decir, como esta metáfora, ¿no?, de cómo el poder puede destruir a las personas, si no buenas, sí comunes, ¿no? Yo creía que Greg iba a ser como este outsider que iba a ser poco a poco destruido por las personas que han vivido toda su vida en el poder. Creo que esto ha ido cambiando bastante, porque Greg no solo no fue destruido, sino que se ha ido adaptando, ¿no?, bastante bien a este modus de vida. Esto puede ser porque yo tuve una mala interpretación del personaje, o también puede ser porque lo cierto es que Greg y otros personajes de Succession ha ido creciendo conforme la serie se ha ido filmando. Yo les comentaba en el pasado episodio sobre Tom que estos 2 personajes, el de Greg y de Tom, Jesse Armstrong, el creador de la serie, los fue creciendo conforme iban rodando escenas. Entonces puede ser también que al principio sí era como una idea de que Greg fuera pues un tipo bueno en un nido de víboras, pero creo que como fue creciendo el personaje, Armstrong dijo: no, Greg no puede sobrevivir siendo bueno, ¿no?, en esta jungla. Tiene que convertirse también en un integrante más de la fauna de Succession. Greg se rehúsa a morir y su personaje, se ha ido transformando conforme han ido avanzando las temporadas, y Greg es un personaje cuya evolución se nota mucho en sus diálogos. Greg es un personaje de punchlines, de pequeñas líneas, porque pues no tiene tanto tiempo a cuadro como los hermanos Roy, por ejemplo. Entonces, cuando lo ponen a cuadro, sus diálogos tienen que ser muy potentes y tienen que denotar mucho. Tienen que ser una representación bastante vívida de su personalidad, ¿no? Al principio, Greg era un personaje increíblemente servil. yo me acuerdo, por ejemplo, una escena donde Logan como que confunde su nombre y le dice el primo Craig, ¿no? y Greg dice algo así como: me llamo Greg, no me llamo Craig, pero no importa, yo respondo a ambos nombres. Como vemos, es un lenguaje servil, que no ha dejado de serlo, pero también bastante ingenuo. Creo que el primer suceso que marca la evolución de Greg es cuando su abuelo lo pone de alguna forma a decidir si quiere su herencia o quiere seguir trabajando para los Roy, ¿no? Obviamente Greg hace su elección y el abuelo dona la parte que le toca a Greg de su herencia a Greenpeace, ¿no? Y justo ahí vemos cómo el lenguaje, como les decía, de Greg empieza a evolucionar. No sé si se acuerdan de esa escena donde le dice a Tom que si puede demandar a Greenpeace por su herencia, ¿no? Entonces ya vemos como esa parte de un tipo que no solo es servil e ingenuo, sino ya también tiene como ciertas aspiraciones. Y llegamos al segundo punto de esta escalada en el personaje, que es el tipo que quiere entender. Greg decide entrar ya a una dinámica no solo como bufón, sino también como aprendiz, ¿no? Que es una dinámica que tiene mucho y que define mucho su relación con Tom, y de la que hablaremos más adelante, ¿no? E incluso empieza a dar como señales de que ya lleva ahí
como creciendo un monstruo dentro de él, ¿no? Y empieza, aunque de forma muy tímida, pero empieza como a aplicar estas enseñanzas. Hay otra vez también una escena maravillosa de Greg con Tom, como es costumbre, donde Greg como que quiere chantajear a Tom, ¿no? Con esta parte de los papeles sobre los abusos sexuales de la empresa. Pero lo hace pues muy a la onda de Tom, ¿no? Con este estilo bastante quirky, bastante tonto, ¿no? De hecho, en algún momento Tom le dice: "Are you asking for permission to black me, Greg?" ¿Me estás pidiendo permiso para chantajearme? Entonces, vemos que el personaje no deja de ser torpe y no deja de ser, pues sí, ¿no? Como bufonesco, pero a la vez también ya vemos que sus intenciones van cambiando y empieza a aplicar un poquito los modos de la familia Roy. En este sentido, el segundo hito que marca la segunda evolución de Greg, sin duda, me parece, llega en la temporada número 3, cuando Tom, en ese modélico último capítulo de la tercera temporada, le pregunta si se quiere unir a él y se quiere hacer un trato con el diablo. A lo que Greg responde de forma muy siniestra: ¿qué voy a hacer con mi alma de cualquier forma? Entonces vemos, ¿no? Estos punchlines que son cortos y son pequeños, pero son muy, muy potentes y definitivamente marcan cómo va evolucionando este personaje. A partir de ese momento donde Greg decide venderle literal y metafóricamente su alma al diablo, es que ya tenemos a esta tercera transformación, ¿sí, no? Este Pokémon de Succession que es Greg. Y ya no tenemos a la persona que no entiende, ni tampoco tenemos a la persona que quiere entender. Tenemos ya un sujeto que lo entiende y además quiere estar allí, ¿no? Y Greg ya se considera como parte de, digamos, pues de esta jauría de lobos que hay en Succession. Y una vez más su lenguaje evoluciona y nos muestra estos cambios, ¿no? Él ya podemos ver que entra en una dinámica con Tom, por ejemplo, de sentirse como orgulloso de su forma de ser, ¿no? De hecho, hay varios capítulos, me parece 2 o 3, donde se define a él mismo y su relación con Tom como The Disgusting Brothers, los hermanos repugnantes, ¿no? Y ya en esta etapa también, pues ya se da un poquito el lujo incluso de rostear a Logan, ¿no? Cuando Logan les pide a unas personas que están ahí con él que, pues sí, que se diviertan y que lo rosten y que se burlen de él, pues es Greg el único capaz de tirar una puñalada que, pues sí, pasó bastante cerca del corazón de Logan. Ya en esta etapa incluso Greg se autoproclama como la mano derecha de Kendall tras la muerte de Logan, en aquel increíble capítulo donde pues los viejos, ¿no? Frank y Jerry y el otro dude pues como que pues manipulan de alguna forma la carta de intenciones de Logan, y en algún momento se menciona el nombre de Greg. Entonces él aprovecha la oportunidad y se proclama como la mano derecha, el segundo al mando, imagínense, en la dinastía Roy. Entonces ya vemos cómo Greg, aunque sigue siendo un personaje, como les decía, bufonesco, con sus mismos modos, con sus mismos tartamudeces, el tipo ya es capaz, ¿no?, de entrar a una lógica de poder y de pues sí, ¿no?, como de ser un depredador, muy a la Greg, pero al final del día ser un depredador. Ya en la última temporada incluso pues vemos, ¿no?, como sus nuevos roles como verdugo dentro de la compañía. Él es el encargado de despedir a las personas que ya no forman parte de los planes de los hermanos Roy, e incluso se vanagloria, se enorgullece ante los suecos de este nuevo rol, ¿no?, dentro de la empresa. Entonces Greg actualmente en la temporada 4, ya estamos casi por llegar al capítulo número 8, ya podemos decir que es un tipo que definitivamente quiere estar en esa habitación, y lo más peligroso es que ya sabe cómo hacerlo. Ya tiene un rol bastante bien definido. Vamos a terminar esta breve, la verdad,
radiografía del personaje de Greg, como lo hacemos con todas, un poquito hablando sobre a dónde va el personaje. Yo les decía antes que una parte muy importante del desarrollo de este personaje, pues es la relación que ha tenido con Tom, ¿no? Yo lo llamaría es el camino del villano corporativo, y es que en el mundo corporativo, sobre todo en las grandes compañías norteamericanas, está muy arraigado como esta relación de aprendiz-tutor, ¿no? De que alguien sí, ¿no? Sobre todo en el mundo ejecutivo, toma como un aprendiz para que vaya, ¿no? Vaya aprendiendo las enseñanzas y vaya de alguna forma convirtiéndose en un sucesor. Pues eso es una práctica muy común que a la vez es una forma de conservar el status quo en cualquier tipo de sistema de poder, ¿no? Si una cabeza cae, la siguiente está lista para asumir el control. Y esto lo ha hecho bastante bien Greg con Tom, ¿no? Convertirse en este mini Tom. Y en esta lógica, Greg es el que pues yo le veo más posibilidades de sobrevivir, ¿no? Un poquito también evocando otra vez a las referencias del Ray Lear, donde si ustedes no han leído la obra o visto alguna adaptación, al final pues el último en sobrevivir es el bufón, ¿no? Porque pues Greg ha sabido, ¿no? A diferencia de los hermanos Roy y Tom, que decidieron como estar muy cerca del sol, muy cerca del poder, y cuando tú haces eso, pues tienes dos caminos, ¿no? O convertirte en Dios o quemarte. Greg ha sabido convertirse en un eslabón de la cadena de suministro del poder, un eslabón pequeño, pero pues sí, un eslabón necesario, ¿no? Greg ha sabido cómo formarse en esta línea, en esta cola, y ha llegado a ser un elemento pequeño, pero esencial para que esta cadena no se rompa. Entonces, digamos que Greg se ha incrustado de forma, aunque no lo crean, muy inteligente dentro del sistema, y no me extrañaría, la verdad, que como buena cucaracha, el buen Greg estuviera ahí después del apocalipsis. Brian Cox, el actor que interpreta a Logan, dijo alguna vez de Succession que al final esta serie no era otra cosa que una depuración absoluta del trabajo de una serie de escritoras y escritores magníficos, pero escritores a final del día de comedia. Y creo yo que en esta lógica la construcción del personaje de Greg es definitivamente su obra maestra. Muchas gracias por haber estado en este capítulo, en este 7º capítulo, que es realmente el último que al menos tenía concebido para estas series de especiales de radiografías de Succession. Pero bueno, la realidad es que nos quedan 2 capítulos, nos queda una semana más, y no sé, si ustedes llegaron a este momento, pues sí les preguntaría, ¿no? Y déjenme en los comentarios si creen que valga la pena hablar de algún otro personaje. La realidad es que incluso los personajes secundarios de Succession son increíbles, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo quizá muchas ganas de hablar de Jerry, que me parece un personaje fascinante, y que si me preguntan a mí, yo le daría el poder a ella. ¿No? Está Matson, este villano increíble que en menos de 2 temporadas se ha posicionado bastante, ¿no? Y que además es muy interesante porque es como un arquetipo de los nuevos millonarios en Estados Unidos y en Occidente, estos multimillonarios monstruos que han formado sus fortunas en internet. Hay muchos personajes, la verdad, bastante interesantes. Entonces, coméntenme si a ustedes les gustaría tener una radiografía más antes del especial episodio final que vamos a hacer, ya no hablando de un personaje en específico, sino de Succession como una mitología, como un hito en la historia del entretenimiento. Agradecerles una vez más por todas las personas que ven estos videos, que comentan, que se suscriben, que le dan like. La verdad es que para canales tan pequeños como el de Zona Fantasma, que claramente pues no vivimos de esto, el hecho de que haya personas que estén disfrutando el contenido y que lo enriquezcan es muy increíble y es suficiente paga para nosotros. Gracias. Por ejemplo, me gustaría agradecer a a Emilia, y no sé si, bueno, la tengo yo como su nombre de suscriptora, Emilis, que ella es, por ejemplo, un gran fan de las radiografías,
y las ha estado viendo constantemente y siempre nos comenta, y además pues es una enciclopedia de Succession, entonces sus comentarios siempre son súper enriquecedores. También ya incluso nos siguen en Twitter, nos sigue y comparte nuestras referencias. Entonces sí le quiero mandar un saludo especial a Emilia por su apoyo, y aquí no sé si estoy haciendo bien o mal, pero si ustedes gustan de Succession, la verdad es que la cuenta de Twitter de Emilia es muy increíble, es muy divertida, porque como les decía, sabe un montón de la serie, de sus personajes, y también tiene cosas muy, muy divertidas. Entonces pues ahí, si quieren una cuenta padre sobre Succession, síganla, la encuentran como Emilis, @Emilis. Y nada, muchas gracias a todos los que nos siguen escuchando semana con semana, y definitivamente nos vemos la próxima.